El documento a nosotros no nos toma por sorpresa, pero sí, la verdad que es escalofriante. Es escalofriante que Videla les haya dicho directamente que todos los desaparecidos, ellos los habían matado, y que los obispos no solo no digan nada después de eso, sino que traten de legitimarlo. Porque incluso después de eso publican documentos sobre la reconciliación, donde dicen que hay desaparecidos por voluntad propia, hay desaparecidos por la subversión y otros por la represión. Y que además hay desaparecidos que andan por el continente latinoamericano, que andan por otra parte, es decir, seguían ocultando todavía esta realidad que ellos la conocían perfectamente. A mí como hombre de iglesia, lo que más me molestó es que diga que su gran amiga era la iglesia y que llegó a ser amigo de Primatesta. Habla muy mal de Primatesta eso, o no, o a lo mejor habla mal de Videla, o a lo mejor es lo lógico, lo normal. Digamos que la primera de las personas que participó es Rubén Drí, filósofo, teólogo y gran conocedor de estos temas también. Ex sacerdote, integró el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, sí. ¿Algún comentario sobre estas precisiones que ellos hicieron, el espanto que provoca el documento que apareció? Bueno, el documento que apareció es una pieza de muchas que hay en ese archivo que yo pude ver. Y la justicia está pidiendo la entrega de esos documentos, por eso el episcopado tuvo que enviar este documento. La idea de juzgar a la cúpula lamentablemente es tardía porque no quedan miembros de la cúpula con vida prácticamente. Acaba de retirarse el que era el obispo más joven de aquellos años, que es Jorge Casareto, contra quien no hay cargos. Primatesta no fue procesado porque murió. Laguna estaba procesado cuando murió procesado. Plaza no pudo ser procesado porque murió, es decir, se da esta situación. Pero me parece que digamos que la respuesta penal no es la única respuesta posible, me parece que hay una respuesta política, cultural, social, y esto que estamos haciendo es la forma de dar esa respuesta. Por ejemplo, esa frase de Primatesta, que la iglesia quiere colaborar y medir cada palabra. Bueno, en la primera asamblea plenaria del episcopado después del golpe militar que ocurrió en mayo de 1976, había 57 obispos. 14 de los obispos presentes, entre ellos Primatesta, contaron sobre los secuestros, las torturas, los asesinatos y las desapariciones que estaban ocurriendo en cada una de sus diócesis. 14 sobre 57. Una vez que tuvieron el informe y vieron que esa situación era general a todo el país, que no se trataba de un caso aislado que ocurrió en La Rioja, sino que era la política general de la dictadura, decidieron qué hacer y se sometió a votación. Y por 38 a 19 se decidió no dar a conocer lo que estaba sucediendo. Eso también es un documento que yo he publicado y que muestra claramente el nivel de complicidad institucional con los asesinatos. Pero también la fractura que había de alguna manera siempre dentro de la iglesia. En cada uno de los episodios has mencionado que siempre había alguien que tenía una visión bastante más lógica. Ahora era 38 a 19, es decir, 2-1. Eso fue al principio de la dictadura. A medida que fue avanzando la dictadura, la proporción cambió y los que estaban dispuestos a hablar fueron cada día menos. Y se impuso hegemónicamente la otra posición. Y finalmente los dispuestos a hablar terminaron siendo un puñado de obispos. De Nevares, Esaine, los dos principales, Novak de Quilmes, que es el obispo que ordenó a Eduardo de la Serna, Devoto, de Goya, Corrientes, y poco más que ellos, ¿no? El resto... De Nevares nosotros tenemos algo. Cuando, ¿te acordás? Anunció el indulto Menem. Sí. Lo podemos ver.
he firmado los decretos que llevan los números 1002, 1004 y 1005, donde indulto a muchos militares y muchos civiles para que empecemos a reconstruir la patria en paz, en libertad y en justicia. Yo no puedo estar de acuerdo y no me explico cómo puede haber nadie que esté de acuerdo en que indulten a los criminales más grandes de la historia argentina. Siguiendo ese criterio de reconciliación, si el condenar a alguien es indicio de animosidad, todos los jueces para nosotros estarían en pecado y todos los jueces serían enemigos de la reconciliación. Y para que reconciliarse, entonces tendrían que poner en libertad a todos los presos de todas las unidades carcelarias de la Argentina, que ninguno ha cumplido esos crímenes de los indultados. Esto no es una falacia, esa es la verdad de la milanesa, las cosas son así. No se reconcilia, no se cura un cáncer poniéndole una curita arriba. No se reconcilia una sociedad muy herida haciéndola del avestruz y tapando acá no pasó nada. Por el contrario, la paz y la calma volverá cuando se haga justicia. Es muy interesante lo que dice de Nevares, porque la verdad es que las leyes de punto final de evidencia de vida y luego los indultos, aparte de la injusticia íncita que eso implica, distorsionó todo el sentido de la justicia penal. ¿Cómo es posible, digamos, tener en la cárcel castigada a una persona que robó algo, mientras son perdonados los que secuestraron, torturaron, asesinaron e hicieron desaparecer? Se rompe toda escala de valores de esa manera. Y ahora que Página 12 cumplió 25 años, estuve revisando un poco los primeros ejemplares del diario y me encontré con una entrevista a Raúl Zaffaroni, que era juez en ese momento, que él decía que después de la ley de evidencia de vida él se sentía el subjefe de un manicomio. Por eso, ¿no? Hoy escuché decir a Zaffaroni algo de una película, ¿viste Tierra Adentro? Una película que habla sobre la campaña del desierto, no, de Ulises de la Orden, una película excepcional, y aparece Zaffaroni con una idea que temo presentarla mal, que es la construcción en los tiempos de la campaña del desierto de un Estado de Derecho sobre una masacre. Es decir, todo el punto de partida falso que podría constituir todo un derecho basado, fortalecido por aquella campaña del desierto. O sea que siempre Zaffaroni deja aportes verdaderamente muy valiosos. Ya en los minutos finales, Horacio, una pregunta personal. ¿Te mortifica saber tanto de este tema? Pero tanto, con todos los detalles, con todos los nombres, como si te habitaran estos episodios y que no lleguen a todo el mundo tanto como quisieras. Bueno, me impresiona el silencio que acompaña este tipo de revelaciones. Es decir, yo he publicado el documento en el cual la cúpula del episcopado se revela que sabía por boca de Videla que estaban matando a los desaparecidos y no dijo nada. Y nadie lo recoge. Y nadie lo recoge, es decir, La Nación no publicó una línea sobre el tema, Clarín no publicó una línea sobre el tema, Perfil no publicó una línea sobre el tema, únicamente Tiempo Argentino vino un periodista y me hizo una entrevista sobre el tema. Después, 15 días después, la justicia pide el documento, el episcopado le envía el documento a la justicia, es decir, reconoce, oficializa ese tema y de nuevo absoluto silencio. Es decir, las complicidades con los crímenes de la dictadura son en los sectores de poder muy extendidas y aunque hayan pasado 35 años, esas complicidades se perpetúan en el tiempo. Y este año es muy especial porque nadie quiere romper ese tipo de complicidades porque todos se necesitan de una manera muy particular. No sé si
vale la pena desarrollar la idea o se entiende así como está enunciada. Pero son los factores de poder que están unidos específicamente. Es muy posible porque estamos ante una circunstancia histórica muy especial, lo que se decía en el 2003 cuando Kirchner asumió la presidencia, ¿por qué abre tantos frentes? Bueno, es decir, estamos frente a un gobierno que está enfrentando a muchos de esos poderes, es decir, al poder residual militar, a la corrupta Corte de Justicia que dejó el menemismo, al poder económico concentrado que llevó a una redistribución muy regresiva del ingreso, a los grandes medios que avalaron eso. Y entonces me parece que esa reflexión tuya es precisa. Efectivamente, digamos, quienes fueron cómplices de la dictadura en la década del 70 vuelven a expresar solidaridades ahora. Por supuesto, ahora lo hacen más bien con el silencio, es decir, tratando de a mí no me miren, a mí porque me miran. Una buena respuesta de la Iglesia seguramente en las próximas semanas será alguna reunión importante en la que emitan algún documento lamentando alguna situación económica o algo por el estilo, en línea de alguna forma con lo que los medios quieren decir, y de ahí viene lo que yo me permito suponer es un alto grado de complicidad, porque es escamotear mucho periodismo, ignorar lo que se acaba de saber. Bueno, que la Iglesia sabía esto es un tema muy fuerte, es parte de la historia, es decir, no podés hacer periodismo e ignorar eso, estás haciendo cualquier cosa menos periodismo. Sí. Horacio, te tengo que agradecer. Me dan las sensaciones siempre de que es muy insuficiente un programa de este tipo para tanto que tenés para decir, y a nosotros mismos nos queda valiosísimo material que hubiéramos querido compartir, pero bueno, se nos fueron los tiempos. Muchas gracias por todo, ¿no? Por venir desde ya, un domingo. A mí me mortifica molestar a la gente en estos días, pero sobre todo por lo que hacés, por lo que aportás, por esto, que ahora no se sabe porque no lo pueden decir, pero algún día van a poder hacer periodismo y lo van a poder decir, y vendrá el reconocimiento específico a lo que has hecho en estas semanas sobre este tema. Muchísimas gracias. A vos.